Ya estamos de regreso y antes de presentarles estos audios que hemos prometido de Iván Noguera, quiero presentarles a mi invitado, el doctor Tomás Gálvez, quien fue fiscal supremo, que tuvo en el 2020 un papel que pasó un poco desapercibido y que ahora cobra relevancia justamente por las denuncias y lo que mencionaba el doctor Tomás Gálvez sobre el papel que cumplía no solamente Vela, Domingo Pérez, sino Gorriti, Odebrecht y etcétera. Pero antes de ir con eso, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Queremos que usted escuche un audio del doctor Iván Noguera, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta declaración que ustedes van a escuchar ocurrió en noviembre de 2023 frente al fiscal Fara Cubillas Romero del cuarto despacho de la segunda Fiscalía Penal Lima Centro. Y ahí lo que se menciona es el papel que tenía Pablo Sánchez. No les digo más, mejor escúchenlo. Pablo Sánchez me pidió el día, en la quincena del mes de abril del 2016, en el aeropuerto, cuando ambos viajábamos al norte del Perú, él me pidió que por favor no esté rechazando la juramentación de Marisa Aragón. Él ya estaba informado y era verdad que yo estaba rechazando la juramentación. Yo le contesté en el aeropuerto que yo rechazo la juramentación de Marisa Aragón porque ella ha trabajado con Blanca Nelia Colán. Yo no puedo hacer lo que tú me pides, Pablo. Ella ha trabajado con Blanca Nelia Colán y él me dijo, mira, ella no es cualquier persona, es una persona de mi confianza. Ella es compañera de mi promoción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hemos estudiado juntos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es mi compañera. Y yo le he propuesto para que pueda ir al Consejo Nacional de la Magistratura para que nombre la gente que merece y que yo conozco que trabaja bien, que deben ser los nombrados y ratificados. Así que ella no es cualquier persona, es una persona de mi absoluta confianza, tú no te puedes negar. Y yo le dije, pero está mal pues Pablo, le dije así, está mal Pablo, porque ahora no solamente es que ha trabajado con Blanca Nelia Colán la señora Marisa Aragón, sino ahora hay otro problema. Conflicto de intereses. Pablo Sánchez me dijo, tú no te puedes negar porque yo soy el fiscal de la Nación y además la Junta de Fiscales Supremos la ha elegido. Hemos votado por ella y eso es nuestra decisión del Ministerio Público. No es la primera vez, esto viene ocurriendo en el 2018 cuando yo denuncié en el Congreso al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por pertenecer a los cuellos blancos encubiertos, ¿no? Porque hacía los exámenes, porque puso a Marisa Aragón, porque pidió hablar con Guido Aguila para que la ponga en nombramientos y Guido Aguila la puso en nombramientos. Y porque los 3 años se la pasó en nombramientos, nombrando a la gente que él pedía, y lo que pedía también el asesor Jaime Villanueva, que actualmente trabaja con la Fiscal de la Nación, y que en esa época era asesor de Pablo Sánchez. No, hay que mencionar que el doctor Noguera no está, se fue a Argentina en un viaje del que hasta ahora no regresa. Hay prisión preventiva contra él, 36 meses, y evidentemente ahora el doctor Noguera se ha convertido en un prófugo de la justicia. Él tenía que responder por el caso de los cuellos blancos. Es decir, una santa paloma el doctor Noguera no es. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Ahora se ha convertido en un prófugo de la justicia. Está como no habido, pese a que debe enfrentar esta solicitud de prisión preventiva en su contra. Pero esta declaración fue antes de su viaje a Argentina. Y ya de lo que estaba hablando es de lo que ahora se comenta con las nuevas declaraciones de Jaime Villanueva. Esta inquietud, ¿no?, que se convirtió más en una exigencia de Pablo Sánchez para que apoye a quien él creía conveniente para sus intereses personales, y que finalmente estaba poniéndolo entre la espada y la pared. Tú tienes que apoyar, no importa esta relación con Blanca Nelida, a mí lo que me interesa es lo que me puede traer como beneficio. Pero en un momento de esta participación, en el mismo día, él intenta hablar sobre Patricia Benavides. Pero ahí tiene, ¿no?, un intercambio de palabras porque no querían admitir ese nuevo tema. Escúchenlo. Pablo Sánchez me dijo, tú no te puedes negar porque yo soy el fiscal de la Nación y además la Junta de Fiscales Supremos la ha elegido. Hemos votado por ella y eso es nuestra decisión del Ministerio Público. Un momento, señor Iván. Sí, claro. Nos estamos basando completamente en los hechos.
qué sucedió ese día. Ah, bueno. Motivo de ese denuncia. Ahora, basémonos solamente el día de los hechos. Ah, bueno. Es que hay cuellos blancos encubiertos, señor fiscal, y que todavía siguen en los cargos de fiscal supremo y de jueces en el Poder Judicial. Entonces bueno, pero usted solamente quiere ir al hecho, restringir mi declaración, no hay problema, yo obedezco. Yo estoy para obedecer. Señor fiscal provincial, yo le pido que usted envíe copias certificadas a la Fiscalía de la Nación de lo que estoy contando, a pesar que usted me ha dicho, cuéntame solo el 6 de noviembre, pero estoy refiriéndome a las conductas presuntamente delictivas del fiscal supremo Pablo Sánchez, porque en estos casos yo tengo conocimiento como doctor en Derecho que se puede abrir una investigación. Entonces usted es fiscal provincial titular de acción penal. Estoy hablando de audio, estoy hablando de documentos. Esto no lo van a poder tapar, por más que me digan no me entregues el teléfono. Qué triste, ¿no? Qué triste, de verdad es muy triste querer ir con el celular, con las 24 llamadas con Pablo Sánchez que yo tengo donde me pide favores. No le vamos a decir, no puede dejar el celular. Pero ¿por qué acá está? No es materia de investigación. Y como no es materia de investigación, entonces no se recibe esta información que él quería entregar, incluso con estas supuestas pruebas del celular en la mano. Y lo que pretendía es que todo eso llegue a manos de Patricia Benavides. Pero lo que se le señaló desde el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Penal Lima Centro es que como no era parte de la investigación, entonces no correspondía. Y prácticamente frenaron una declaración que él quería sea escuchada también por Patricia Benavides, por el accionar irregular que tenía Pablo Sánchez. Ahora, con las declaraciones de Villanueva, lo que sabemos es que entre Sánchez y Benavides había ya hechos de acuerdos y coordinaciones, supuestamente, para poder limpiar a sus familiares, ¿no?, de delitos que estaban en investigación. Pero él lo que pretendía es que esa denuncia de Pablo Sánchez llegue a Patricia Benavides. ¿Qué hubiera ocurrido? No lo sabemos exactamente, pero vamos a conversar justamente sobre este tema con el doctor Gálvez para ver, en primer lugar, que nos aclare esta situación, doctor, si es que realmente correspondía que tal vez se le tomara esa información y sea derivada a través de algún otro canal para que llegue a manos de Patricia Benavides. Mira, en realidad, en la investigación, que es una investigación preliminar o preparatoria, pero parece que esta era preliminar, en ese caso no hay restricciones, no hay limitación para investigar hechos y para que el testigo aporte información. O sea, lo hubieran escuchado, de todas hubieran maneras, tomado ese celular. de todas maneras, necesariamente. Ahora, si estuviéramos en acusación o ya cuando se ha formalizado el requerimiento de acusación o en juicio oral, ahí sí ya no puede salir del objeto de investigación. Pero en este caso, que están en investigación preliminar, necesariamente tienen que abarcar toda la información que se le proporcione. Inclusive, a nivel de investigación preparatoria, tampoco hay mayores restricciones para recabar esa información. Y creo que acá era una información relevante que necesitaba investigación. Y del mismo caso, ¿no? Sino que él quería nombrar aparentemente a otro personaje. Porque estaba referido a la investigación de los cuellos blancos en general. Y acá quería centrarse solamente en una persona, lo cual ya más o menos implica un direccionamiento de la investigación. A estas personas investigamos, a las otras no. Estos hechos investigamos, los otros no. Ya queda evidente, y eso yo lo había denunciado también desde el 2018, 19 e inclusive en el 2020. Yo denuncié a Pablo Sánchez por cuestiones más o menos similares a las que ahora se conocen. Para que nos quede, y aprovechando su presencia, clara esta situación. Si ellos recogían esta información, este celular, ¿a quién correspondía entregárselo? El declarante, en este caso Noguera, tenía que entregarlo al fiscal. Se elaboraba una cadena de custodia porque permanecía secuestrado, que se llama técnicamente,
hasta que se recabe la información del celular a través de los peritos informáticos, y conforme a esa información ya podía dirigirse o remitirse cierta información al fiscal provincial, al fiscal superior o al fiscal supremo o inclusive al fiscal de la nación, porque en el caso de los cuellos blancos era una investigación que abarcaba a fiscales adjuntos, a fiscales provinciales, a jueces de primera instancia, superiores y supremos. Entonces la competencia para investigar a cada uno de estos jueces y fiscales es el provincial, el superior, el supremo y el fiscal de la nación. Ahora, entonces la información que se podía recabar se tenía que remitir a todas estas autoridades fiscales que estaban a cargo de las investigaciones. Tomando en cuenta las declaraciones que hemos leído, ¿no?, a las que hemos podido acceder del señor Villanueva y este supuesto trato entre Benavides y Pablo Sánchez, ¿qué cree que hubiera ocurrido si llegaba incluso a manos de Patricia Benavides? Bueno, eso no lo podemos saber. Que yo lo diga que hubiera sabido quizás no es muy relevante, pero lo que ya ha sucedido y que tiene conexión con los hechos, eso sí puedo decirlo. ¿Por qué? Porque justamente se manipuló las investigaciones de los cuellos blancos. Empezó con un informe que hizo la fiscal Sandra Castro y que le remitió esa información a Pablo Sánchez. Y esa información le remitió a pedido de Pablo Sánchez a la fiscal provincial del Callao, que nada tenía que ver con Pablo Sánchez. Y si había alguna información sobre fiscales supremos, sobre jueces supremos, Sandra Sánchez tenía que informar al fiscal de la nación, no a otra persona, no a otro fiscal. Pero acá, interfiriendo en las investigaciones y para direccionarlas, le pidió ese informe Pablo Sánchez a Sandra Castro, y en ese informe comprendieron a más de 12 magistrados supremos sin ningún fundamento. Y prácticamente a la gran mayoría de esos 12 fiscales supremos que comprendieron en ese informe, supuestamente por informaciones de colaboradores eficaces, prácticamente los han destituido y los están procesando. Y yo sé que se va a aclarar muchas cosas, y el caso de los cuellos blancos, como lo dice Noguera, realmente fue manipulado. Se centró en investigar a personas que no estaban necesariamente involucradas en hechos graves, o por lo menos eran hechos neutrales. Pero tenían que desviar la atención, pues. Y acá no queda ahí nomás, sino que la esencia de esto, y parece que no se le está direccionando debidamente, es el caso Odebrecht y el caso Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque se estaba investigando con fuerza el caso Odebrecht, y ahí caía necesariamente Vizcarra. Pero entonces había que distraer la atención. Claro. Todo el pueblo estaba pendiente de esas investigaciones y había que distraer la atención. Ahora, inventaron los cuellos blancos y distrajeron la investigación, como ya sabemos. A ese punto, ¿no?, que ahora cobra relevancia y que cambia un panorama que se creía ya prácticamente oleado y sacramentado, seguramente, que era la participación de Vela y Domingo Pérez, que ahora, pues después de todos los cuestionamientos que hemos visto, después de todas las declaraciones, el propio testimonio de Villanueva, lo que se señala es que tenían esa intención de, y usted lo dijo en su momento, de no colocar a Vizcarra en la mira, de no tener a Odebrecht, digamos, con mayores sanciones para un beneficio económico. ¿Y qué papel cumplía el señor Gorriti? Mira, tal como ha dicho Villanueva, que ya más o menos la cuestión queda más clara, pero yo había denunciado eso mismo, y lo había denunciado en la Junta Nacional de Justicia, en la Fiscalía de la Nación e inclusive en el Congreso. En el 2020, y para quienes nos están viendo y de repente no saben muy bien esa historia, usted en el 2020 ya hace ese llamado de alerta, y por eso es que toman represalias y finalmente para sacarlo como fiscal supremo. Justamente ante la denuncia, porque yo pedí que Vela y José Domingo se presenten a la Junta de Fiscales Supremos para explicar por qué habían suscrito un acuerdo de colaboración eficaz tan nefasto para el país. Y a partir de eso se me puso la cruz. Obviamente, anteriormente ya habían querido involucrarme en los cuellos blancos, pero con cuestiones genéricas todavía. A partir de eso me inventaron cosas hasta que me sacaron. Y ahí, ¿qué cosa digo yo? Todo lo que está diciendo ahora Villanueva,
En buena cuenta, Villanueva está corroborando lo que yo ya denuncié y que ya se sabía. ¿Qué es lo primero que usted vio que le preocupó sobre las actuaciones de Vela y Domingo Pérez? Digamos, ¿con qué fue como prueba justamente para la denuncia? Mira, en primer lugar, cuando se empieza a investigar a Odebrecht, fue con el fiscal Hamilton Castro. Entonces, Hamilton Castro, que ha sido mi alumno, en esa ocasión fue a visitarme y más o menos conversamos sobre el asunto. Y yo le dije, tienes que hacer esto y el otro, y en 15 días tienes resuelto el caso, porque tenía que hacer registros domiciliarios y llevarse las computadoras donde estaba la información, y con eso no necesitabas colaboración eficaz de Barata, de nada de ellos, simplemente procesar la información. Pero al poco tiempo no se hizo. Y ahora recién me explico por qué no se hizo. Porque yo ya dejé de hablar con Hamilton porque me pareció desleal después que quedamos en algo concreto que nunca lo haga. Entonces ahora se entiende porque tomó el control Pablo Sánchez, dirigido por Gorriti. Y ahí empezaron a favorecer, a encubrir a Odebrecht porque no se investigaba ninguno de los grandes, de los megaprocesos. Digamos que era una percepción de acuerdo a su experiencia de decisiones irregulares que veía que estaban tomando, o digamos vio algo un poco más concreto para la cuestión es esta, denuncia. la cuestión es esta. En ese momento obviamente no se sabía lo que ahora se sabe, ¿no es cierto? Ahora podemos sacar conclusiones, en ese momento no. Pero en una investigación, ¿qué tenías que hacer? La esencia de la investigación, ¿cuál era? Determinar quiénes participaron en los actos de corrupción del otorgamiento de la buena pro de los megaproyectos. Qué autoridades, qué empresarios y cuánto de plata corrió. Eso tenía que investigarse, pero nada de eso se hacía. Entonces, conforme a nuestra experiencia, en ese momento ya sabíamos que no se está investigando, que lo que se pretendía era encubrir. Y ante eso yo salí a denunciar y lo he hecho en la prensa abiertamente. Incluso en RPP, creo en un momento yo le dije, estos señores están trabajando para Odebrecht. Odebrecht debe pagarle sus sueldos porque están actuando traicionando a la patria, así categóricamente. Ya después me sacaron y pero todo eso. Pero en ese momento sabía de Gorriti pero el claro, manejo que tenía. Pero claro, porque él es el que manejaba la prensa. Hay que recordar que la prensa prácticamente nos lapidó, especialmente al doctor Chávarri y a mi persona. Nos lapidaron con participación de IDL dirigidos por Gorriti. Pero sobre todo, para ese momento ya sabíamos, porque yo tuve en mis manos el informe que le hace Sandra Castro a Pablo Sánchez, en donde un colaborador eficaz habla con toda claridad que las fiscales del Callao le entregaron los audios a Pablo Sánchez. Todo el material de las interceptaciones, en donde se dice que hay más de 60,000, 70,000 comunicaciones, 70,000 conversaciones, le entregaron a Pablo Sánchez. O sea, no pasaron por el proceso correspondiente. No, obviamente eso es delito, Le entregaron a Pablo Sánchez que nada tenía que ver. Él no estaba investigando. Ese material tenía que quedar bajo estricta cadena de custodia, bajo responsabilidad de las fiscales. ¿Y qué pasó? Le entregaron a Pablo Sánchez, y Pablo Sánchez le entregó a Gorriti. Y Gorriti empezó a manipular y administrar la información conforme a sus intereses. Obviamente ya se sabía que el hombre orquesta, quien tenía la batuta, era Gorriti, a través de Pablo Sánchez y conjuntamente con Vela y José Domingo Pérez. Me piden ya concluir con la entrevista, pero solamente le quiero consultar. ¿Qué tendría que venir, qué debería venir ahora para Vela, para Sánchez, para Domingo Pérez? Se tiene que abrir una exhaustiva investigación por la sencilla razón de que son delitos evidentes. Yo lo he denunciado hasta por 4 delitos con abundante prueba, que lo archivó la señora Betsabe Revilla, y yo interpuse queja y lo confirmó Pablo Sánchez. Se tiene que reiniciar esas investigaciones que yo he interpuesto, ahora ya con el material, con la prueba nueva que existe, reabrirse esas investigaciones contra Pablo Sánchez, contra Vela y contra José Domingo. ¿Qué les correspondería qué sanción? Hay que ver conforme al tipo, pero son sanciones graves, ciertamente, porque ahí se acumulan las penas. Entonces son sanciones graves, pero sobre todo la destitución inmediata. Eso.
Gracias por haber estado con nosotros esta noche y yo estoy segura que lo vamos a volver a invitar porque son tantos los temas que se van desmenuzando con las declaraciones de Villanueva y tantos temas en los que se ven envueltos estos personajes que sin duda tendremos mucho más para analizar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a la pausa rápidamente, regresamos.